Y bueno, Isa, ya tenemos a nuestro siguiente conferencista con el tema Declaración Anual de Personas Morales 2021, contador público José García Evaristo. Bienvenido, contador. Muchas gracias, contador, a la orden. Muchísimas gracias, contador. Ya vimos que está en home office o está en la oficina. En home office, aquí en casa. Perfecto. Nos vamos a permitir leer brevemente su semblanza. El contador público José García Evaristo, subadministrador de declaraciones y pagos de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, estudió la licenciatura en Contaduría Pública en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con la maestría en Derecho Fiscal por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, compañero también del CUEG. Aquí somos de Baja California. Tiene experiencia laboral en empresas de la construcción, contador general, empresas de la industria química, subdirección de administración a cargo de la Contabilidad General de Recursos Humanos, director de finanzas de empresas de seguridad privada y limpieza, y a partir de julio del 2015 se incorpora al SAT y se hace cargo de la declaración anual de personas físicas y más tarde de la declaración anual de personas morales. Cuando contactamos al SAT, José, pues le dijimos, a ver, necesitamos un tema que esté calientito, que nos vaya a servir como empresarios, y ustedes nos propusieron platicarnos de la Declaración Anual de Personas Morales 2020. Adelante. 2020. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir por aquí una presentación, por favor, si me la permiten. Sí, ya tiene permisos para compartir. Muchas gracias. Ok. ¿Me confirma si ya ve mi pantalla, por favor? Perfecto, contador. De acuerdo. Bueno, como muchos de ustedes se dieron cuenta, desde el año pasado se liberó una herramienta nueva para la Declaración Anual de Personas Morales, sobre todo para contribuyentes del título 2, que son régimen general. Esa herramienta pues ya la dimos a conocer el año pasado para declarar 2019 y pues tuvo un cambio muy radical, totalmente nueva, y para este ejercicio 2020 lo único que estamos haciendo es hacer algunas mejoras y sobre todo, pues considerar toda la reforma que aplica para el ejercicio 2020, ¿no? Entonces voy a ir avanzando un poquito en la presentación para ir comentando los principales cambios y mejoras que hicimos. Bueno, si se acuerdan, la declaración está a partir del año pasado organizada a través de apartaditos. Nosotros le llamamos módulos, que va funcionando en orden lógico para que el contribuyente la vaya llenando o capturando, o en su caso visualizando aquellos importes que incluso ya le prellenamos. Esa es la modalidad que tuvo el año pasado. Principalmente varios campos ya tenían información prellenada por parte de la autoridad. Este año no es la excepción. Se continúa con ese objetivo de ir llenando declaraciones y además traemos más información prellenada en la declaración anual. Las fuentes principales de información, recuerden que el año pasado alimentábamos información de pagos provisionales, la información de los FDIs de nómina, pagos del entero de retenciones de los ICRs de nómina y de asimilados. Esas fueron las fuentes principales con las que utilizamos el año pasado. Para la declaración 2020 se agrega nueva información. También vamos ahora a actualizar o vamos a prellenar información de la declaración del ejercicio inmediato anterior, que es la del 2019. Adicionalmente, si el contribuyente también desea acreditarse impuestos pagados por dividendos o utilidades distribuidas que no provengan de la CUFIN, también vamos a validar esa información para el ejercicio 2020, o sea que les vamos a prellenar esos impuestos. Pero voy en el orden. En el caso de los ingresos, se hizo una mejora. El año pasado, al inicio de este apartado, traíamos un campo de captura que decía, o disminuía, mejor dicho, los ingresos nominales que anticipo de ejercicios anteriores. Ahora la cambiamos por una pregunta para que el contribuyente manifieste a través de un catálogo que el contribuyente va a ver en esta parte. Aquí el contribuyente va a tener una pregunta que dice, ¿tiene ingresos a disminuir? Si él contesta que sí, le vamos a mostrar un nuevo campo en el cual va a tener, de momento ahorita tiene dos opciones. La primera, que ya conocíamos desde el año pasado, que son anticipos de clientes de ejercicios anteriores, para que disminuya aquellos flujos de efectivo que el contribuyente nunca concretó o no fueron acumulables, ¿no? Simplemente fueron declarados en los ingresos nominales de los pagos provisionales. Y también tenemos otra opción que fue para aquellos contribuyentes que administran o tienen ingresos exentos derivados de las inversiones que efectúan por fondos de pensiones y jubilaciones
que provienen del extranjero. Entonces, estos tipos de ingresos están exentos hasta un 90%. Entonces, aquí les damos la oportunidad para que lo puedan disminuir, porque los pagos provisionales lo que hace el contribuyente es ajustar el impuesto determinado en otras cantidades a cargo y otras cantidades a favor, que también por ahí les comento, ya viene un cambio en los pagos provisionales. Entonces, ahí lo van a ver. Esa es una mejora que hicimos para este módulo de ingresos que a partir de este ejercicio 2020 tendrán que identificar. Otro cambio que hicimos en ingresos, también ahí mismo en esa pestaña o en ese apartado, agregamos una nueva pregunta que son para ingresos que solo son acumulables hasta la declaración anual. Traíamos un campo de que decía ingresos no manifestados. Y en este caso aquí el contribuyente tendrá esta pregunta que dice, ¿tienes ingresos que solo se acumulan en la declaración anual? Si dice que sí, de igual forma tendrá un campo para captura. Dentro de esa captura va a haber una ventanita donde le vamos a desplegar diferentes opciones para que el contribuyente pueda elegir o seleccionar la que corresponda y en ella ir capturando. Principalmente lo que tuvimos el año pasado era que algunos contribuyentes decían, yo tengo ingresos por una utilidad distribuida por fideicomisos. Sí estaba el campo para capturar el importe del ingreso, pero no podían acreditarse el pago provisional que la fiduciaria había hecho en su nombre. Entonces, con esta funcionalidad, ahora el contribuyente la agrega y tiene un campo para acreditarse el impuesto pagado por la fiduciaria. Solo que les vamos a pedir un poquito de datos, como por ejemplo, el RFC de la fiduciaria y el RFC del fideicomiso, que tendrán que ser datos que la autoridad tenga registrado en su base de datos. Entonces, sería importante que lo tengan. Y adicionalmente, tendrán otras opciones ahí, como los estímulos fiscales que son acumulables, ganancias por inversiones derivadas o diferencias de inventarios acumulables, o en su caso, cuando el contribuyente inicie actividades en el ejercicio que declara, pues también podrá tener aquí una opción que dice ingresos por inicio de actividades. Esa opción solamente se va a mostrar cuando no tenga ingresos nominales o que el ingreso nominal sea cero, ¿no? Entonces, esa es una mejora que tendremos en esta parte de los ingresos. Ya avanzando para las deducciones autorizadas, se hicieron algunos cambios, también unas modificaciones que mejoran la declaración. La principal que hicimos es que actualizamos o rediseñamos totalmente la ventana de sueldos y salarios, de donde el contribuyente tenía visión de toda la información de los CFDIs de nómina que él timbró o emitió durante el ejercicio. Recuerden que el contribuyente tiene toda esta información a través del visor de nómina patrón. Ahí el contribuyente puede ver un resumen desde inicio, toda la información que le haya timbrado, tanto de sueldos y salarios como de asimilados a salarios. A partir de esta parte, rediseñamos la ventanita para determinar la nómina deducible y está dividida en dos, una que son los puros sueldos y salarios puros y los asimilados. En el tema de sueldos y salarios, lo dividimos en CFDIs exentos, grabados y total de la nómina. Cuando el contribuyente le dé ver al detalle, le vamos a mostrar toda la información que él fue timbrando en los diferentes periodos. Está organizada de manera mensual, entonces esa ventanita ya la han visto y así estará. Entonces, este es un cambio total que hicimos en el tema de sueldos y salarios para las deducciones autorizadas. ¿Qué más hicimos? Bueno, también intercambiamos dentro de las deducciones autorizadas el campo que anteriormente era el primero eran gastos y después eran sueldos y salarios, los intercambiamos. ¿Por qué? Porque hay algunos conceptos que se timbran en CFDIs de nómina que deberían ser considerados como gastos y no son deducibles como salarios. El ejemplo, pues serían aquellos que timbran CFDIs de nómina por PTU y por viáticos. En realidad, pues esos son deducciones autorizadas de gastos. Entonces, ese va a ser un cambio que hicimos para que el contribuyente visualice e identifique. También lo vamos a tener incluso en algunos casos ya prellenados esos campos. Cuando el contribuyente timbre CFDIs de nómina de PTU o timbre viáticos, aquí se lo vamos a mostrar. En el caso de asimilados, si timbra CFDIs de nómina por anticipos de rendimientos, en el caso de sociedades civiles, pues aquí también se los vamos a prellenar. Entonces, ese es un cambio radical que están aquí en las deducciones autorizadas. ¿Qué otro cambio hicimos dentro de las deducciones? También nos trajimos, el año pasado teníamos el subsidio al empleo al final, casi al terminar la declaración que estaba en la sección de pago, había un campo de subsidio al empleo que cuando le daba a capturar le mostrábamos los diferentes campos para que el contribuyente viera lo que teníamos prellenado o él capturara cierta información del subsidio.
Pero ¿qué pasaba cuando el contribuyente determinaba un impuesto o una cantidad a favor o el resultado era una pérdida? Pues esos campos ya no los veía, ya no tenía oportunidad ni de visualizar si el subsidio al empleo que timbró estaba prellenado o no, si tenía algún pendiente, entonces eso lo perdía. Por esta razón, ahora lo pasamos aquí a la ventanita de sueldos y salarios, como les comentaba al principio. Va a estar aquí al final como un apartado más con todos estos campos y el primer campo que dice subsidio pagado en la nómina del ejercicio tendrá un botón de ver detalle que cuando le dé clic mostraremos esta ventanita con todos los periodos y ahí tendrá prellenados los importes que el contribuyente haya timbrado y pagado a sus trabajadores a través de los CFIs de nómina. Entonces, esto es una mejora que hicimos en las deducciones autorizadas. Otro tema importante dentro de las deducciones es que le vamos a permitir también al contribuyente que pueda él capturar dentro de sus salarios aquellos conceptos adicionales que no sean deducibles a través de un campo que va a decir otros conceptos no deducibles y el contribuyente aquí podrá capturar el importe exento o gravo que es de participación de los trabajadores en las utilidades y viáticos. Estos ya prellenados. Esta información la tomamos de los CFDIs de nómina, o sea, todas las informaciones de identificar los conceptos que no son deducibles, también podrá seleccionar el porcentaje que desea aplicar para el tema de los salarios exentos, que son ingresos para el trabajador, para que él pueda deducir ya sea el 47%, 53%. Y por diferencia, una vez que concluya, le vamos a determinar la nómina deducible. Entonces, esta ventanita es totalmente nueva que va a aplicar a partir de este ejercicio 2020. También dentro de los asimilados del ejercicio les vamos a, tanto en salarios como en asimilados, les vamos a mostrar una ventanita con una mejora que esta ya la tenía, que era los salarios de todos los periodos, pero ahora van a traer una columna de estatus. Esta columna de estatus va a indicar si cada periodo donde el contribuyente timbró nómina retuvo impuesto, si ese impuesto retenido fue enterado o pagado, le vamos a etiquetar ese periodo. Va a decir que si fue presentada, si fue pagada con cero, si no fue presentada, o si fue presentada no pagada. ¿Por qué? Con esto lo que la autoridad busca es identificar qué importes de nómina van a jugar para los campos de ser posiblemente deducible. Aquellos periodos que tengan un impuesto retenido y no haya sido enterado o pagado, o ni siquiera haya sido presentada, pues no va a ser considerado para el tema de que sea deducible el gasto de nómina. Entonces, esta es una mejora que se está haciendo. Lo mismo va a pasar en pagos provisionales para el acreditamiento del impuesto pagado. Ya lo vamos a ver adelantito. Entonces, es importante que lo consideren y pongan al corriente de todos sus periodos. Entonces, aquí lo van a ver. Eso también sucede con asimilados, ¿no? Dentro de los demás conceptos posibles, que en este caso, por ejemplo, son las deducciones de inversiones y también los gastos relacionados a la nómina, como son las cuotas de seguro social, Infonavit, Afore, todas esas van a tener una mejora en cuanto a que vamos a pedirle que al contribuyente nos identifique del total de conceptos que haya agregado como una deducción autorizada, nos identifique si alguna parte o algún importe de lo que agregó en las deducciones corresponde al costo de ventas, al costo de lo vendido, para que forme parte de ese campo. Si es así, del total que le haya agregado aquí arriba, le vamos a pedir que nos capture el importe que corresponde al costo de lo vendido y por diferencia se va a quedar solamente el importe de ese concepto. Lo demás, el importe que se fue o que se paró de cada concepto se va a prellenar en el campo de costo de lo vendido y ese dato lo va a haber prellenado ahí en esos campos. La ventanita de costo de lo vendido nada más lo que tiene es esas mejoras de que trae nuevos conceptos prellenados, pero que fueron indicados por el mismo contribuyente. No tendrá más que ese cambio, el campo de costo de lo vendido. ¿Ok? Pasamos ahora a los cambios o mejoras que hicimos en la determinación del impuesto. En la determinación del impuesto vamos a empezar a utilizar la información que vamos a prellenar del ejercicio inmediato anterior, en este caso del 2019. Y el primer campo que vamos a traer es las pérdidas fiscales que el contribuyente haya manifestado el año pasado. Si el año pasado indicó que tuvo pérdidas fiscales y no pudo aplicar todas, le vamos a generar o se le estuvo generando un remanente el año pasado. Ese remanente, como lo ven aquí, lo vamos a estar prellenando. Y
Conforme como tenga el contribuyente pérdidas fiscales por aplicar, se las vamos a ir controlando los saldos para que los pueda disminuir en el caso de la utilidad fiscal del ejercicio. También tendrá aquí unas pérdidas para que él pueda identificar. Si el contribuyente el año pasado que tuvo la oportunidad de aplicar pérdidas y no lo hizo o no las capturó, aquí no las va a poder agregar. El ejemplo, aquí yo estoy mostrando que el contribuyente tuvo una pérdida fiscal del 2016 y tuvo un remanente el año pasado de 50,000 pesos. Le habilitaríamos el campo para que nos indique cuánto corresponde a esa pérdida actualizada y cuánto nos va a aplicar de esa pérdida actualizada. Si esa pérdida actualizada la puede aplicar por el límite que tiene arriba, pues no tendrá remanente. Pero si el límite que está en la parte superior es menor a la pérdida fiscal actualizada, se le calcula un remanente. Ahora, si el contribuyente en este ejemplo dice, yo tengo pérdidas de ejercicios anteriores al 2016, pues no los va a poder agregar aquí. ¿Por qué? Puede regresar a la declaración del año pasado y ahí tendrá que agregarlas. Aquí solamente podrá agregar pérdidas fiscales posteriores a las que traemos prellenadas. ¿Ok? La del 2019 no la va a poder agregar. Esa en automático la declaración la va a consultar y la va a prellenar. Si la declaración identifica que el año pasado el contribuyente obtuvo una pérdida fiscal, perdón, una utilidad fiscal y no agregó ninguna pérdida de ejercicios anteriores, aquí no va a poder agregar ninguna pérdida de ejercicios anteriores. Tendrá que regresar a la declaración del año pasado y ahí tendrá que agregarla. Entonces, esta será la nueva funcionalidad de este campo de pérdidas fiscales para que, si los contribuyentes tienen algún dato pendiente de aplicar por pérdida fiscal, tendrán que regresar a su declaración anual anterior. Ese es un cambio muy importante. Para el tema de estímulos fiscales que se aplican en la determinación, va a pasar algo muy parecido. También aquí lo que se hizo, bueno, se actualizó el catálogo de estímulos fiscales que son aplicables a la determinación del impuesto y también puede traer remanentes del año pasado. Hay 4 estímulos para este año que podrán generarles remanentes y que podrán tener incluso remanentes de ejercicios anteriores y lo mismo lo tendré que indicar el contribuyente cuánto se quiere. Tendrá un límite, si ese límite es remasado por el importe del estímulo, tendrá un remanente y ese remanente podrá utilizarse para el siguiente año, ¿no? Recuerden que los estímulos son acreditables hasta por los 10 ejercicios siguientes. Entonces, conforme lleve el control, la declaración, será como lo va a tener que ir conociendo el contribuyente. Entonces, regreso. Otra mejora, el acreditamiento de ICR por pago de dividendos. Este es un tema muy importante y aquí es lo que les decía, acta de información. La declaración también va a traer los remanentes de los ejercicios anteriores. Recuerden que los acreditamientos de impuesto por pago de dividendos hasta por 2 años anteriores al que declara. Entonces aquí va a ver si el contribuyente informó el año pasado que tenía impuesto por acreditar de los últimos 2 ejercicios y no pudo aplicar, aquí se los vamos a prellenar. De manera automática, también cuando le dé al botón de agregar, le vamos a mostrar el ejercicio 2020 y le vamos a indicar en la columna que dice ICR por dividendos pagado, si tiene algún impuesto que sea susceptible de ser acreditable. ¿De dónde lo vamos a tomar? Ya la declaración va a ir a consultar todos los formatos R5 que son impuesto acreditable por dividendos y ahí lo vamos a controlar e incluso el contribuyente va a tener en el importe, en el valor que tenga en este campo, un link o una liga que al darle clic le vamos a mostrar su pago provisional para que el contribuyente vea si efectivamente fue presentado, si fue pagado, lo mismo que vimos con las etiquetas de las retenciones de salarios. Ahí va a tener una etiqueta cada mes en donde el contribuyente haya presentado ese pago provisional del R5. Lo único que tendrá que hacer el contribuyente es agregar el total de dividendo pagado y cuánto desea acreditarse. Esa va a ser la funcionalidad de este nuevo campo por acreditamiento de ICR de dividendos. Entonces, es un cambio muy importante. Otro cambio que hicimos también en la determinación del impuesto es cuando el contribuyente se quiere acreditar ICR por pagos de ingresos en el extranjero. Igual le vamos a traer información prellenada. Si el año inmediato anterior, en este caso 2019, indicó importes de ejercicios anteriores que tenía pendientes de acreditar, aquí se los vamos a prellenar si es que tuvo un saldo remanente. Si el contribuyente dice, yo tengo
pendiente de acreditarme de ejercicios anteriores a los que veo aquí, pues tendrá que regresar igual a la declaración anterior y allá agregarlos para que de manera automática se llenen los importes aquí. Si se dan cuenta, en este campo de impuestos del extranjero, acreditamiento por impuestos del extranjero, ya no va a poder agregar nada. Aquí ya no tenemos un botón de agregar. ¿Por qué? Porque los ejercicios anteriores los vamos a traer nosotros de la declaración del año pasado. La del 2020 se llena o se prellena con datos de la pestaña de ingresos. Ahí agrega la información y aquí solamente se la mostramos y él indicará cuánto se quiere acreditar, siempre y cuando pues, nos rebase los límites que tiene acá arriba. Eso ya lo valida la declaración. Entonces, este es un dato muy importante que el contribuyente deberá de visualizar y tener en cuenta para poder acreditar esos impuestos. Entonces, en pagos provisionales, en el campo de pagos provisionales también se hizo una mejora. Aquí el contribuyente va a ver todos los periodos a los que él estuvo presentando sus pagos provisionales y van a tener una columna de estatus también. Lo mismo que les decía de las retenciones, van a tener una etiqueta para cada periodo. Si el contribuyente tiene presentada una declaración, pero dice presentada y no pagada, pues no va a poderse acreditar ese impuesto. O sea, no lo va a poder disminuir del impuesto causado que tenga en la determinación. Es importante que tengan todas sus declaraciones presentadas y pagadas. Si no, no podrá acreditarse ese impuesto. Los campos que ven después al final, aquí tendrán total de impuesto de pagos profesionales que sí podrá ser acreditable y en la parte de arriba que dice el renglón total, aquí tendrá el total de los pagos profesionales, pero no quiere decir que los pueda acreditar. Adicionalmente, aquí si se dan cuenta también está el campo de ICR pagado por fideicomiso, que ese lo capturamos allá en ingresos y que aquí solamente va a sumar a los pagos provisionales que sí va a poder acreditar. Entonces, esta es una de las mejoras que traíamos como deficiencia el año pasado. Entonces, ese es un cambio importante. En el tema de impuesto de retenido a los contribuyentes, también traerá lo mismo. Recuerden que es la misma fuente, son los pagos provisionales. Aquí también consideren, porque lo tuvimos el año pasado con muchas preguntas o dudas de los contribuyentes, este campo es acumulable. Entonces, cada periodo que vaya presentando el contribuyente debe ir acumulando el impuesto retenido del contribuyente. Normalmente las personas morales pues, tienen retención de impuesto por las instituciones financieras. Entonces, conforme vayan declarando, tienen que ir acumulando el impuesto retenido para que al final solamente se muestre el dato final del último periodo. Y aquí también, si el contribuyente en ingresos indicó que tuvo un impuesto retenido, aquí se lo vamos a mostrar ya prellenado. Este viene de la pestaña de ingresos y no tendrá mayor problema para que el contribuyente pueda acreditarse esos impuestos ya pagados. En la terminación del pago, también hicimos algunas mejoras y más que nada fueron actualizaciones. En el tema de los estímulos, se actualizó el catálogo de estímulos que ahora son aplicables nada más aquí en la sección de pago. No tuvo mayor cambio, lo demás funciona igual como el año pasado. Simplemente fue una actualización de en datos adicionales sí hicimos también algunas mejoras, sobre todo en el tema de la elección del PTU. Entonces, a la mecánica de cálculo para que el contribuyente identifique todos los campos que juegan en la determinación de la PTU. Entonces, ahora va a estar un poquito más, más amplia la determinación. Lo mismo aquí, por ejemplo, hubo casos donde el contribuyente decía, oye, yo todavía quiero aplicar lo que está establecido en el artículo transitorio de la ley de ICR por el tema de deducción inmediata. Bueno, ahora tendrá este campo de captura, porque ese dato pues no lo podemos obtener nosotros, para que él lo ingrese, ¿no? Entonces, ahí estará. También tenemos, hicimos una mejora en la etiqueta para aquellos contribuyentes que determinan su PTU en base a la nómina pagada, porque va en función de los salarios que les pagan a sus trabajadores. El año pasado estaba muy específico a un sector de contribuyentes, pero lo que buscamos para este año es ver una etiqueta más generalizada para que el contribuyente pueda indicar. Si aquí dice que sí, su determinación de PTU es en base a su nómina, entonces le vamos a habilitar el campo de la PTU para que él capture ese importe, ¿no? También en el siguiente campo que dice PTU no cobrada en el ejercicio, se los vamos a prellenar. Aquí va a haber un cambio muy importante. Lo que vamos a hacer para este ejercicio 2020 es que vamos a ir a consultar la declaración del año inmediato anterior, en este caso 2019, vamos a validar el importe del campo PTU total a distribuir entre los trabajadores y lo vamos a comparar contra el total de PTU que el contribuyente haya timbrado en los FIs de nómina en el mes de mayo. Si la diferencia es mayor a 0,
se la va a ver en este campo que dice PTU no cobrada en el ejercicio anterior. Si la PTU que se determinó el año pasado y lo timbrado son iguales, pues no va a haber diferencia, ¿no? Sería el mismo importe, entonces aquí va a haber un cero. Ese dato no lo van a poder modificar, estará rellenado. Entonces, ese también es un cambio que van a ver aquí. Pero recuerden que en base a eso, pues ellos ven la distribución de su utilidad con el sindicato, ¿no? Entonces, estos serían los cambios y mejoras principales que vamos a tener en la declaración anual de personas morales para el ejercicio 2020. Entonces, me imagino que va a haber muchas preguntas. Quise ser muy breve y conciso nada más en las mejoras. Todos los demás apartados funcionan igual, no tienen ningún cambio, simplemente hubo actualizaciones, ¿no? Entonces, pues de mi parte ahorita sería la exposición que tengo preparada para el tema de declaración anual de personas morales. No, excelente, contador. Oye, es que sí viene en serio esto de que ya está totalmente prellenada y vienen perfeccionando la declaración. Y hay unas preguntas que nos hicieron llegar a través del chat y de las redes sociales, que si puedes explicar nuevamente la parte de las pérdidas fiscales, el prellenado o no de las mismas, que si pudieran nada más hacer alguna observación ahí. La presentación ya les dijimos que se las vamos a compartir, también el video se los vamos a compartir. No sé si ahí tengas algún, que esta versión, ¿cuándo se libera? Que si ya está liberada o no está liberada. Perfecto. Sí, la herramienta ya está disponible desde la primera semana de enero, la tenemos en el portal del SAT, ya la pueden los contribuyentes utilizar, ya pueden ingresar con sus contraseñas o su firma electrónica. También es importante recordarles que la funcionalidad de poder enviar la declaración sigue siendo solamente con firma electrónica, no hay manera de hacerlo con la contraseña, eso se mantiene para este ejercicio. Y en caso de, porque hay situaciones que se pueden dar, que el contribuyente pueda perder el registro, las firmas electrónicas por alguna situación de fusión o escisión de sociedades, normalmente pues ya les cancelan sus credenciales, entonces tendrán que acudir a una desconcentrada y ahí sí podrán hacer el envío a través de la contraseña. Sería la única situación en que podrán hacerlo. Por el tema que mencionaban de las pérdidas, comentaba, déjenme buscar a ver si tengo aquí a la mano la diapositiva, perdón. No te preocupes, José, no te ves. Una pregunta que es un poco recurrente. Yo creo que muchos traemos ese tema, ¿no? Entonces. Sí. Comentaba lo de las pérdidas. Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que los contribuyentes desean aplicar en esta declaración, muchas de ellas probablemente ya vengan prellenadas, siempre y cuando el contribuyente el año anterior, en este caso 2019, la hayan indicado. Recuerden que el acreditamiento de pérdidas pues es hasta por 10 ejercicios anteriores, pero si ya traen una pérdida prellenada, como el ejemplo que muestro ahí que dice 2016, solamente podrán agregar ejercicios posteriores a 2016. Ya no podrían agregar ejercicios anteriores a 2016 porque la autoridad entiende que las pérdidas de esos ejercicios anteriores a 2016 en el ejemplo ya las aplicaron en la declaración anterior y no quedó ningún saldo remanente. Si quedó algún saldo remanente y no la incluyeron por cualquier razón, tendrán que regresar a la declaración 2019, presentar una declaración complementaria de modificación y ahí agregarla para que les genere un saldo remanente y entonces ese saldo remanente se muestre prellenado en esta declaración 2020. Esa será la única forma en que van a poder acreditarse pérdidas fiscales. Ahora, si el ejercicio inmediato anterior desde un principio determinó una pérdida fiscal, no pudieron agregar ninguna pérdida. Entonces, aquí sí podrán agregar todas las pérdidas de ejercicios anteriores que tengan aún pendientes. Esa sería la única situación donde sí podría agregarse información de ejercicios anteriores, siempre y cuando la del 2019 haya generado una pérdida. ¿Ok? Y aquí otra duda recurrente, si hay un prellenado y no coincide la información que tiene la empresa con el prellenado, ¿se puede hacer alguna aclaración? Es una pregunta que está reiterada, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, ¿Y claro, cuál digo, normalmente, sería el mecanismo? sí, hemos visto que hay muchas veces diferencias en los FDIs de nómina, que es información prellenada. Dice, yo tengo unos importes diferentes a lo que me muestra. La primera recomendación que les hacemos siempre es ingresen ya al visor de nómina patrón para que concilien los datos que tiene el visor de nómina contra lo que tiene la autoridad. Esa es una primera recomendación. Segunda, háganos llegar sus casos a través de casos SATs para que inmediatamente sean canalizados.
Nosotros estamos creando ya un grupo de trabajo ahí para que sean atendidas esas dudas de los contribuyentes por diferencias, y dudas en general, no nada más por diferencias de prellenado, sino de toda la herramienta de la declaración anual. Entonces, estamos ya preparando a través de servicios a contribuyentes para que sean atendidas todas esas dudas. Oye, José, y otra pregunta, no sé si me preguntan en el WhatsApp y por redes, es que si tienen algún demo o prueba para no hacerlo con la firma, la verdad es que les da miedo equivocarse en algo, entonces que si existe algún demo o alguna prueba para no hacerlo con la firma. Fíjense que sí tuvimos un simulador, le llamamos nosotros, estuvo disponible. Desde diciembre estuvo el simulador sin el botón del envío, pero ahorita, pues por las disposiciones fiscales que así lo establece, pues ya se liberó ese botón y ahorita ya no hay manera de tener ese simulador disponible. Ya es la herramienta completa. Hasta el día 1 de enero tuvimos ese simulador con toda la información de cada uno de los contribuyentes y podía navegar y estar jugando con sus números para poder conocer la declaración, pero ahorita ya no, ya está con todo y la funcionalidad hasta el envío. Entonces no tenemos ya una herramienta que haga esa funcionalidad de simular la declaración, ¿no? Tiene que ser con su propia información, nada más de tener cuidado, pues de no enviarla, ¿no? Es una buena recomendación, pues ahora sí que pues nos hicieron gran parte de la chamba y nos parece muy interesante. De verdad que les agradecemos siempre que nos apoyen, sobre todo porque nos resuelven las dudas y las consultas. No sé si podamos hacerte llegar, José, algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar. Hay aproximadamente 30 preguntas. Algunas de ellas son repetitivas. Te las mandamos por correo electrónico a efecto Por de que favor. nos apoyan a dar respuesta. He de comentarles que gran parte de las preguntas que hacemos a través de los síndicos, es más, incluso la mayoría se publican las respuestas, porque parte de los síndicos con el acercamiento que tiene con la autoridad son los planteamientos que se presentan y hay otras que no se publican como planteamientos de los síndicos, pero sí se ven reflejadas pues en las anticipadas o en las reglas o en criterios o en preguntas y respuestas frecuentes. ¿Qué te parece, José, si Sí, te de las acuerdo hacemos totalmente. llegar? Y Sí, por favor. ok. Sí, por favor. Y quiero agregar un poquito más. Fíjense que ahí en la página del SAT, donde está la liga de la declaración anual, tenemos también un documento de preguntas frecuentes. Ahí hay un montón de preguntas que creamos precisamente para tratar de solventar todas las dudas de estas mejoras y cambios que hicimos. Entonces, por favor, bajen ese documento y ahí van a disipar muchas dudas que probablemente se estén presentando. Aquí hay una pregunta de Marco Tulio que me dice, por favor, que te pregunte por la complementaria. Presentar una complementaria beneficia al SAT porque le dan más tiempo para prescripciones como ilegal o de las pérdidas fiscales. No sé si tengas algún comentario al respecto. Por No, parte de digo, mi compañero Marco Tulio, que espero que esté mejor de salud. Este, no, digo, pues es como cualquier otra situación. Yo creo que si hay algún error, pues digo, la única manera de poderlo corregir posiblemente sean las complementarias. Digo, no es porque la autoridad tenga ventaja en ese tema, ¿no? sí, aquí Ramírez Janet, bueno, yo creo que son las dudas que te vamos a mandar, pues al entrar a la página del SAT para el llenado de la declaración en el apartado del periodo, solo vienen las opciones de liquidación y terminación anticipada. No sé si ella le está Ah, explorando. no, quiero agregar, es que probablemente está entrando a la declaración de los otros formularios. Recuerden, por eso inicié diciendo que este era título general. El otro formulario, perdón, o la otra liga que está ingresando es para formularios 18 de opción de acumulación, formulario, el otro 18, pero es para contribuyentes de que entran en liquidación, fusión o escisión, o incluso para un grupito de contribuyentes que son las maquiladoras o shelter que tienen un tratamiento especial, serán los únicos que podrán utilizar el formulario viejito, que era un formulario así de puros campos abiertos. Ese ya no lo pueden utilizar los del régimen general. Tendrán que ingresar a la liga que dice régimen general. Ok, pues excelente, son varias de las dudas. Entonces, les vamos a llegar las preguntas y respuestas frecuentes, la liga y por supuesto que la grabación de la plática que tenemos ahorita con nuestro buen amigo José, se las vamos a compartir, vamos a cortar las pláticas, cada una de ellas las vamos a poner por separado para que puedan volverle a escuchar porque fue realmente un muy buen entrenamiento, José. Te Muchas gracias. agradezco muchísimo el apoyo y la participación que tienen ustedes con nosotros y sobre todo esta información que nos ayuda a, bueno, tener de primera mano los cambios. Estos nos los platican ustedes. Tú eres el que estás a cargo de esta plataforma, entonces pues nos lo está contando
el que está atendiendo el changarro, ¿no, José? Es correcto. Sí, así es. Muy bien. Si nos permites, José, extenderte un agradecimiento y una felicitación a esta fantástica plática. Muchas Quiere gracias. decir, es un reconocimiento, es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, mediante la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente, otorga el presente reconocimiento al contador público José García Evaristo por su participación como ponente con la plática virtual Declaración Anual de Personas Morales 2020, le pusieron 2021, impartida el 2 de febrero del 2021 dentro del Congreso Actualización Reforma Fiscal para 2021. Afirma nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, quien le pide que le extiendas un agradecimiento y saludo a la doctora Raquel Buenrostro y tu servidor, Muchas gracias. Octavio de la Torre, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente. Oye, no es la última, José? Te vamos a invitar, si nos permites, a que nos des otra charla adicional ahora sobre este tema, o si nos surgen dudas de la grabación, pues te hacemos preguntas a la mejor y te invitamos a que nos respondas las dudas que tengamos. ¿Qué te parece? Con toda confianza, por favor, claro que sí, a la orden, y estamos para las dudas que gusten, y próximamente vendrá ya de declaración anual de personas físicas, que también la estoy viendo yo. Pues es que tú traes las dos, tú empezaste con la de físicas, ¿no? Y ahora ya te pasaron Sí, la de las morales, ¿no? es correcto, así es. Bueno, pues te extiendo una felicitación y sobre todo un orgullo que seas también parte de la familia CUEG. Muchas Entonces, gracias. Centro Muy Universitario amable. de Jurídicos, Gracias. adelante. Muchas gracias, José.